esta coyuntura en la cual estamos viviendo, el curso de cívica es muy importante porque en todos los días estamos escuchando en los canales de televisión o en las redes sociales cosas como el presidente dio un decreto de urgencia, el presidente dio una resolución, los ministros dieron algunas resoluciones para enfrentar el COVID-19 y etcétera, de términos que a veces nosotros no sabemos. Y bueno, y el curso de cívica un poco puede aclarecer estos puntos, pues, ¿no? Más que nada en como le repito, ¿no? En esta coyuntura en la cual estamos viviendo, el curso de cívica es muy importante. Profesor, ya nos hablaste un poquito de por qué es importante estudiar cívica actualmente, pero ¿qué es la educación cívica? La educación cívica viene de una etimología, ¿ya? ¿Qué es etimología, profesor? Etimología es la raíz de una palabra, ¿ya? Cada vez que tú quieres saber la raíz de una palabra, esa es su etimología, ¿ya? Su etimología. Ahora, la etimología de la educación cívica, profesor, ¿cuál va a ser? Viene de dos palabras griegas, ¿ya? Education, que es alimentar, enseñar u orientar, y civis, que es ciudadano o persona, ¿ya? Entonces, ¿qué es educación cívica? ¿Qué significa educación cívica? Enseñar a ser ciudadano, ¿ya? Eso significa la palabra educación cívica, enseñar a ser ciudadano, ¿ya? Education viene de enseñar y civis viene de ciudadano. Entonces, educación cívica es enseñar a ser ciudadano, ¿ya? Tan simple como ello. Ahora, si educación cívica es enseñar a ser ciudadano, profesor, detállame un poco más la definición de cívica. Entonces, la educación cívica se constituye como una disciplina de las ciencias sociales a través de la cual promueve, ¿ya? ¿Qué va a promover? Promueve el conocimiento y la comprensión de un conjunto de normas que regulan la vida social y la formación de valores que permiten al individuo integrarse a la sociedad, ¿ya? Entonces, hay que recordar tres palabras de esta definición: promueve, comprensión e integración. ¿Qué va a promover la educación cívica? Conocimientos. ¿Pero qué conocimiento, profesor? Estos conocimientos sobre un conjunto de normas, ¿ya? Va a promover el conocimiento y la comprensión de un conjunto de normas, ¿ya? ¿Para qué va a servir este conjunto de normas? Para integrarnos. ¿A dónde nos vamos a integrar? A la sociedad, ¿ya? Un ciudadano se tiene que integrar a la sociedad. Para ello, este ciudadano debe conocer un conjunto de normas, un conjunto de leyes para actuar como un buen ciudadano, ¿ya? Para actuar como un buen ciudadano. Si la mayoría de peruanos conociéramos nuestra educación cívica, o si la mayoría de peruanos seríamos buenos ciudadanos, el país sería, digamos, otra cosa, ¿ya? Otra cosa, y no veríamos cosas que tal vez vemos en la calle cotidianamente, ¿no? Digamos, son actos anticívicos, ¿ya? Actos muchas veces anticívicos. Pero para eso está este curso, para conocer y ustedes no repitan esos actos anticívicos que la mayoría de personas realiza, ¿ya? Entonces, profesor, ¿tú me quieres decir que la educación cívica tiene que ver mucho con las normas? Sí, la educación cívica tiene que ver muchas con las normas. Después vamos a ver por qué tiene que ver mucho con las normas la educación cívica. Pero te adelanto algo. Una vida, una vida que nosotros vamos a llevar, tú, yo, todos nosotros, vamos a llevar siempre con normas, siempre planteando normas. En tu casa hay normas. Tú mismo te planteas normas. Nosotros mismos planteamos normas. Cuando estamos conversando, tú conversas con tu mejor amigo tal vez, y tú estás conversando, y tu mejor amigo tiene que escuchar. Imagínate si pasaría que tú estés hablando con tu mejor amigo, o tu mejor amigo, o la persona que te interesa, tú estás hablando con esa persona, pero ella también está hablando al mismo tiempo que tú. Y los dos estén hablando, pero es, hey, un momento, déjame hablar a mí. Pero dices, no, pero yo quiero hablar, y así. Y luego se van interrumpiendo en cada momento. Cuando uno esté hablando, cuando tú estás hablando con un amigo, cuando tú comienzas a hablar, el amigo que hace, pues, o el amigo o la amiga que haces, se calla y te va a escuchar. Cuando tú estás escribiendo a una amiga, a un amigo, esa persona deja de escribir para ver lo que tú vas a escribir. Es una norma. Claro, no es una norma que todos hemos impuesto, pero es una norma ya tácito. Es algo que ya está establecido. Por lo tanto, las normas son necesarias para actuar adecuadamente en la vida. Y si tú te pones a pensar un poquito, todas las cosas que hacemos tienen una norma, ¿ya? Entonces, las normas son muy importantes. Entonces, para comprender la educación cívica tenemos que comprender
Tenemos que comprender normas, un conjunto de normas para integrarnos a la vida social, ¿ya? Listo. Conociendo esto, vamos a explicar qué son las normas. Pero para ello, las normas son reglas de conducta, ¿ya? Las normas son reglas de conducta. ¿Orientadas a qué, profesor? Orientadas a que el hombre pueda asumir una determinada postura frente a la sociedad y al Estado, ¿ya? Repito, las normas son reglas de conducta. O sea, van a regular mi conducta para asumir una determinada postura frente a la sociedad y al Estado. Yo sé que en un salón de clase yo no puedo levantarme, correr y romper todo lo que veo en mi frente. No, no puedo hacer eso porque yo sé que hay unas ciertas normas. Yo sé que en un salón de clases no puedo en cada momento conversar con mi compañero porque tengo que escuchar a la persona que está al frente. ¿Entiende? Pero yo sí sé que yo puedo hacer eso cuando hay un recreo. En el recreo sí puedo conversar con mi amigo, sí puedo correr por todos los lados, porque es el momento para hacerlo, ¿entiendes? En el recreo no vas a estar sentado mirando a alguien, pues no es el momento para hacerlo eso. Entonces cada cosa o cada momento tiene sus propias normas. Eso quiero que tú entiendas, ¿ya? Entonces, profesor, ¿desde cuándo aparecieron las normas? ¿Quién inventó las normas? Las normas aparecieron desde que apareció el hombre, ¿ya? Y mira, te digo algo, si no hubieran existido las normas, el hombre no hubiera evolucionado. El hombre se hubiera quedado ahí. No hubiera evolucionado hasta se hubiera extinguido por no respetar algunas normas. Entonces, desde que apareció el hombre, aparecieron las normas. Los Homo habilis, los Homo erectus, los Homo sapiens sapiens tuvieron ciertas normas. Una de las principales normas de esas primeras especies de humanos, ¿cuáles eran? Número 1, no agredir o no matar a una persona de tu clan. Estaba prohibido asesinar a una persona del mismo clan. ¿Por qué, profesor? Porque no les convenía. Porque yo necesitaba mucha gente para poder cazar. Y si yo me dedicaba a matar a las personas de mi mismo clan, pues ya no tendría gente para poder cazar. Por lo tanto, una de las reglas principales era no matar a un miembro de tu clan. ¿Ya? Ese era un número 1. Número 2, era no acostarse íntimamente con tus hijos ni con tu mamá, ¿ya? Esa era una regla principal del clan, no acostarse ni con los hijos ni con la madre. Entonces, esa regla de clanes, de primitivos, de primeros hombres, se respetaba. No había, digamos, no había un papel que decía eso. No, no, no. Ellos lo interpretaban y eso pasaba de generación en generación. En ese entonces no había policía. No había policía para hacer respetar las leyes. No. Ellos lo respetaban porque creían que era necesario para seguir evolucionando, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, las primeras normas surgieron desde que apareció el hombre. ¿Estamos? Pero las normas también se fueron haciendo costumbres, ¿ya? Las normas se fueron haciendo costumbres, tradiciones, que hasta el día de hoy se practican, ¿ya? Esas normas y costumbres que se practican el día de hoy se llama derecho consuetudinario, ¿ya? El derecho consuetudinario es un derecho en el cual se respetan las costumbres y las prácticas de las personas, ¿ya? Más que nada las personas que respetan su tradición, su legado tradicional. ¿Estamos? Y después están las normas reguladas por el Estado, que son normas jurídicas, ¿ya? Todas las normas que da el Estado, por ejemplo, todas las normas que ahora mismo está dando el presidente de la República con sus ministros, son normas jurídicas, ¿ya? Son normas jurídicas. Sigamos a ver. Clase de normas. ¿Qué clase de normas podemos tener, profesor? Hay 3 tipos de clases de normas. Normas religiosas, normas morales y normas jurídicas, ¿ya? Vamos a explicar cada una de ellas. Las normas religiosas son esas normas basadas en la fe, ¿ya? Todas las normas que son basadas en la fe son normas religiosas. Son normas religiosas. Ahora, profesor, eh, esas normas religiosas siempre se cumplen porque su incumplimiento genera, digamos, un conflicto con el Dios que tú vas a adorar, ¿ya? Hoy en día existen diversas religiones, muchas religiones, y cada religión tiene sus propias normas. Comenzamos con la religión, digamos, católica, que la mayoría de personas practican. La religión católica, una de sus normas religiosas es básicamente leer la Biblia, es orar, es ir a la iglesia y cosas como esas, ¿no? Que son normas religiosas católicas.
Otras religiones, como por ejemplo la religión israelita, es que el varón se haga crecer el pelo, no se debe cortar el pelo, tampoco la barba, y ir en túnica. El varón israelita no tiene que vestir con ropas llamativas, porque Jesús, para ellos, Jesús siempre vistió en túnica, por lo tanto, ellos también tienen que vestir en túnica. Para ellos, digamos, esa cosa del prestigio, estas cosas de llamar la atención ante mi ropa, etcétera, etcétera, no va. Entonces, una de las normas de los israelitas es siempre ir en túnica, ¿ya? Y tú ves, ¿no? En el Congreso hay gente que israelita, porque el FREPAC, un partido político israelita, ha ganado unos curules en el Congreso y por lo tanto tú ves, digamos, en los noticieros cómo van vestidos ellos, ¿no? Es parte de sus normas religiosas. Hablemos un poco más extremos de normas religiosas, las normas religiosas musulmanas. A las mujeres musulmanas se tiene que ocultar todo el rostro. ¿Y por qué las mujeres musulmanas se ocultan todo el rostro, profesor? Las mujeres musulmanas se ocultan todo el rostro porque para ellos, para los musulmanes, las mujeres es el símbolo del pecado, de la tentación de la carne, ¿ya? Es por eso que la mujer, para evitar tentar al hombre, se cubre todo su cuerpo y solamente está un poco cubierto su rostro, ¿ya? Esas, digamos, son normas religiosas muy extremistas que los musulmanes lo practican, ¿ya? Después tenemos normas morales. Como les decía hace un momento, las normas morales son normas que se van de tradición en tradición, pasan de generación en generación a través de sus costumbres, ¿ya? Por ejemplo, profesor, como tú ves acá en la imagen, mira, acá tú ves en la imagen a un niño ayudando a cruzar a un anciano o a una anciana. Ahora, ¿dónde, en qué parte de nuestra Constitución dice si todos los jóvenes que tengan capacidad de movilizarse tienen que ayudar necesariamente a un anciano o a una anciana? No dice nuestra Constitución. En ninguna ley de nuestra Constitución dice eso. Por lo tanto, ¿por qué ese niño ayuda a cruzar a una anciana o una anciana? Ah, por su tradición, por su costumbre. Como seguramente sus padres lo hacían o ha visto a otras personas que lo hacían, él también quiere imitar esa acción. Esa es una norma moral, por ejemplo. Una norma moral, o sea, que lo haga por tradición propia. El saludarse. El saludarse es una norma moral. ¿Por qué? Porque pasa de tradición en tradición. Tampoco está en nuestra Constitución que diga todas las personas deben saludar a todas las personas que ven en el camino. No, no dice. Pero saludar es una norma moral. Cuando tú llegas a la casa de alguien, tu mamá lo primero que dice, hijo, saluda, hija, saluda. O sea, el saludo es una norma moral, ¿ya? Otra norma moral ligadas al castigo es lo que pasa, digamos, en las zonas andinas. En las zonas andinas, muchos pobladores, para hacer respetar sus costumbres, sus reglas de la comunidad, castigan con latigazos a todas las personas que le incumplen. Por ejemplo, una persona que roba un par de gallinas a una vecina, lo atrapan al ladrón, lo desnudan y lo castigan con latigazos hasta que aprenda su lección, ¿ya? Esas costumbres de castigar de esa manera son propias de los Andes, son propias de los Andes. Incluso son muy replicadas en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. No sé si han visto algunas noticias en la cual en una comunidad agarran a un ladrón, lo amarran a un poste y lo están castigando con 3 puntas, lo quieren quemar, etcétera, etcétera. Entonces, esas costumbres de castigo o esas formas de castigo son propias de los Andes, que muchas personas que llegaron acá lo siguen reivindicando. Y eso no está en nuestra Constitución. En nuestra Constitución no está, a un ladrón se tiene que castigar con 20 latigazos, 100 latigazos, no está. ¿Pero por qué lo hace la gente? Por costumbre, por práctica cotidiana. Entonces, esas son normas morales. Y esas normas morales son propias del derecho, como ya le dije, son propios del derecho consuetudinario, ¿ya? Esos son propios del derecho consuetudinario. Después tenemos las normas jurídicas. Las normas jurídicas, como también ya les había mencionado, las normas jurídicas son elaboradas por el Estado. ¿Ya? Profesor, ¿dónde están todas nuestras normas, leyes y etcétera de cosas que establece el Estado? Está en nuestra Constitución Política del Perú. En la Constitución Política del Perú, ahí el Estado coloca las normas y las leyes que todos los peruanos y peruanas tenemos que respetar, ¿ya? En nuestra Constitución Política del Perú. Todas las normas y leyes que están en nuestra Constitución Política del Perú son normas jurídicas, ¿ya? Listo, sigamos. A ver. Características de estas normas, profesor. Características de estas normas. Las características de esas normas son, primero, son emitidas por el Estado, ¿ya? Las normas jurídicas son emitidas por el Estado. Ese es número 1. Número 2,
su incumplimiento genera una sanción material. Hay dos formas en la cual el Estado castiga si tú incumples una norma. ¿Ya? Repito, hay dos formas en la cual el Estado va a castigar si tú incumples esa norma. Uno, de manera monetaria, y la segunda, la máxima, digamos, o el peor castigo que se puede dar es ir a la cárcel. ¿Ya? Son dos formas en la cual el Estado va a castigar si tú incumples una norma jurídica, ya sea monetario o llevándote a una cárcel. ¿Ya? Profesor, imaginemos, actualmente el presidente congregó una norma en la cual hay un aislamiento social. Las personas no pueden salir de sus casas si no es para comprar una medicina o víveres, o si no es para hacer una transferencia en un banco. Solamente por esas dos cosas se puede salir a la calle. Si es por otros motivos, las personas no pueden salir a la calle. Ahora, si yo salgo para conversar con mi amigo, para conversar con una gentita de mi barrio, el Estado puso en castigo. Toda persona que incumple el aislamiento social va a ser, digamos, multada económicamente. Ahí está el castigo económico, ¿ya? Ahí está el castigo económico. Ahora, si tú eres residente o te pones agresivo con las autoridades cuando se están interviniendo, te pueden llevar hasta la cárcel, ¿ya? La cárcel o ir preso es la forma más estricta de castigar a una persona, ¿ya? La forma más estricta de castigar a una persona. Entonces tenemos dos formas de castigar a las personas que incumplen nuestras normas jurídicas, monetariamente o a la cárcel, ¿ya? Las normas jurídicas son bilaterales, porque nuestras normas jurídicas, si bien hay derechos que todos nosotros debemos conocer, acá en Educación Cívica vas a conocer tus principales derechos, y conocer nuestro derecho nos hace mejores ciudadanos. ¿Por qué? Porque nadie te puede, digamos, sacar la vuelta en el sentido de nadie te puede agarrar de tontito o tontita. Nadie. ¿Por qué? Porque tú conoces y vas a hacer valer tus derechos. ¿Ya? Ese es número uno, conocer nuestros derechos. Pero aparte de que en las normas jurídicas haya nuestros derechos, también hay nuestros deberes, los deberes que debe cumplir todo ciudadano. ¿Ya? Hay derechos y deberes, ¿ya? Si bien tenemos que hacer respetar nuestro derecho, también tenemos que cumplir nuestros deberes, ¿ya? Esa es una parte fundamental en las normas jurídicas. Solo pueden ser modificadas o derogadas por otra norma de mayor o del mismo nivel. Sí, las normas, profesor, se pueden cambiar. Claro que sí, las normas se pueden cambiar, pero siempre y cuando esa norma tenga el mismo nivel que la norma que se va a suplantar, ¿ya? Tenga el mismo nivel que la norma se va a suplantar. Por ejemplo, en nuestro país hay una ley contra el aborto, ¿ya? Ninguna persona peruana puede abortar porque hay una ley que lo prohíbe. En el Perú prohíben el aborto, ¿ya? Pero hay un grupo de mujeres, básicamente feministas, que están promulgando una ley de aborto para las mujeres que han sido violadas, ¿ya? Estas mujeres, una gran cantidad de mujeres, promueven esta nueva ley, en una ley en la cual dicen las mujeres que han sufrido un acto de violación, pues tienen derecho a abortar, ya tienen derecho a abortar, porque hay secuelas de que ha sido víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa ley del aborto para las mujeres violadas todavía no es aprobada por el Estado, pero está en cuestión. Hay un cierto debate ahí todavía, hay un cierto debate. Por el momento está prohibido el aborto en todas sus circunstancias. En cualquier circunstancia está prohibido el aborto, ¿ya? Entonces, se va a generar así un debate entre leyes, se puede generar. Si esta ley se va abajo y la ley para el aborto, para la mujer violada se impone, pues se va a imponer una nueva norma, ¿ya? Una nueva norma. Y profesor, ¿cuándo yo sé cuando una norma es legalizada o es oficializada por el Estado? ¿Cuándo yo sé? Cuando sale en el diario El Peruano, escúchame bien, el Estado peruano tiene un diario, o sea, un periódico, ¿ya? Un periódico. El Estado peruano tiene un periódico que se llama El Peruano. Si una norma, tú quieres que se oficialice una norma, una vez que salga en el diario El Peruano, esa norma ya es oficializada, ¿ya? El Estado ya lo oficializó, ¿ya? Entonces, cada vez que una ley o una norma salga en el diario El Peruano, esa norma o esa ley ya está oficializada por el Estado peruano. Si todavía no sale, todavía no es oficializada. ¿Ya, chicos? Como la ley del bono universal. Ya salió en el diario peruano. Por lo tanto, la ley del bono universal ya es una ley oficializada por el Estado.
Entonces todos los peruanos que tengan derecho a recibir ese bono, entonces se van a amparar en esa ley, en la ley del bono universal. ¿Ya, chicos? Entonces sigamos. ¿Y profesor, ¿y cómo el Estado garantiza el cumplimiento de estas normas? ¿Ya? ¿Cómo el Estado va a garantizar que las personas cumplan las normas? Mira, si bien hemos dicho que cuando apareció el hombre, aparecieron las normas porque tenían que tener ciertas normas para que ellos puedan evolucionar y etcétera, etcétera. Y en esos tiempos no existía, digamos, policía, no existía un Estado en la cual obligaba a hacer cumplir las reglas, las normas de esas primeras comunidades. En el Tahuantinsuyo no existieron policías, no existieron, digamos, un presidente en la cual exigía que las personas cumplan las normas. Pero ¿cómo esas personas respetaban sus normas? ¿Cómo en el Tahuantinsuyo respetaban sus normas, profesor? Porque ahí se tenía una creencia total en las autoridades principales. En el Inca se tenía una deidad principal en el Inca. Se respetaba mucho al Inca. Y el Inca, cada cosa que él establecía, las personas trataban de cumplir. O trataban de cumplir en su cabalidad. Como por ejemplo en la Masúa, en la Mayuya, en la Maquella, no, no seas mentiroso, no seas ociosos, no, ¿cómo se llama? No seas ladrón. Entonces, esas reglas principales del Tahuantinsuyo, digamos, han sido muy respetadas por las personas, ¿ya? Que no necesitaron policías, etcétera, etcétera, para que las personas la hagan respetar, ¿ya? En cambio, en la actualidad, en el momento en el cual nosotros vivimos, sí se necesitan algunos medios para que las personas respeten digamos, sus normas y sus leyes. Vamos a ver dos cosas en las cuales, cómo el Estado hace para que las personas cumplan con las normas y leyes. La primera, la coacción, ¿ya? ¿Qué es coacción, profesor? Coacción es el uso de la fuerza, es el uso de la fuerza. Si ven a una persona que no respeta las leyes y las normas y va transgrediéndola en cada momento, la policía o el Estado está obligado a utilizar la fuerza ante esa persona, ¿ya? Por ejemplo, si ya son más de las 6:30 de la tarde y el toque de queda es a partir de las 6 de la tarde, ¿ya? Una persona, digamos, yo quiero salir porque me dio la gana de salir, salgo y en la esquina me encuentro con dos policías y los dos policías me dicen, no, señor, disculpe, usted tiene que ir a su casa porque estamos en toque de queda. Y yo me pongo terco, doy miles de pretextos y me sigo caminando por la calle. Si me pongo terco o falto respeto a un policía, ellos están obligados a utilizar la fuerza para hacer respetar esa norma, ¿ya? Van a utilizar la fuerza, ¿ya? Van a utilizar la fuerza. Eso se llama coacción, ¿ya? Eso se llama coacción. Ahora, acá un paréntesis. Esa utilización de la fuerza por parte de la policía, a veces, digamos, se exagera un poco, ¿no? Se exagera un poco y entra un poco el abuso, ¿ya? Hay que diferenciar mucho entre utilizar la fuerza necesariamente y utilizar la fuerza de manera abusiva. Hay que diferenciar muy bien esos dos puntos porque muchas veces los policías confunden esto y abusivamente también utilizan la fuerza, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy en claro. Pero el Estado sí permite el uso de la fuerza si una persona no respeta o transgrede una norma y se pone violenta, ¿ya? Sigamos. La coerción. ¿Qué es la coerción, profesor? La coerción es el miedo a ser sancionado. Digamos, yo era el vecino del que salió a la calle y los policías lo golpearon porque este se puso agresivo. Entonces digo, mira, pucha, ¿cómo le golpeó la policía a mi vecino? No, yo no, yo no voy a salir, porque a mí yo no quiero que me golpeen, yo no quiero que me griten, yo no quiero que me maltraten, entonces yo no voy a salir. El miedo a ser golpeado, a ser llevado, digamos, al calabozo o el miedo a pagar una sanción económica, ese miedo a mí me hace no salir de mi casa. ¿Cómo se llama eso? Coerción. La coerción es el miedo a ser sancionado por el Estado. Entonces, si tú quieres cumplir tu norma por coerción, pues tienes miedo a que tú seas sancionado. Y eso lo utilizan las personas cotidianamente. Por ejemplo, tu mamá te dice, a ver, Fernando, hoy día me hace la tarea de 5 a 7 de la tarde. Y si no me hace la tarea, pues no tienes Play y no tienes Internet. Dice, no, pucha, no voy a tener Play, no voy a tener Internet, entonces hago la tarea. El miedo a no tener Play y no tener Internet te hace cumplir hacer la tarea. Entonces, lo que tu mamá está haciendo, una coerción contigo. Es lo mismo que hace el Estado. ¿Sí, chicos? Entonces, el Estado, para garantizar sus normas, hay una coacción y una coerción. ¿Ya?
sigamos. El orden jerárquico de las normas jurídicas. Acá, chicos, voy a decirlo un poco rápido. La próxima clase sí lo voy a especificar cada uno de estos puntos. Pero estos son muy importantes para nosotros entender lo que está pasando cotidianamente con nuestro país, ¿ya? Listo. Hay un orden jerárquico de las normas jurídicas, ¿ya? Hay normas que son jerárquicas, o sea, son normas de alto alcance, son normas de mucha jerarquía, son normas muy importantes, y hay normas, digamos, con muy poco alcance, no muy importantes, y de baja jerarquía, ¿ya? Vamos a ver cuáles son las normas que son muy importantes y cuáles son las normas de baja jerarquía o de poco alcance, ¿ya? Primero comenzamos con las normas del orden constitucional, ¿ya? Todas las normas y leyes que están en nuestra Constitución, repito, todas las normas y leyes que están en nuestra Constitución son las normas del primer rango, del primer nivel, de mayor jerarquía. ¿Por qué, profesor? Porque son normas de todos y todas los peruanos. Todos y todas nosotros tenemos que cumplirlo, todos. Todos en su capacidad tenemos que cumplir todas las normas y leyes que traen nuestra Constitución. Esas son normas y leyes constitucionales. Ahora vienen normas o leyes de segundo rango, que son las normas o leyes legales, ¿ya? Esas normas o leyes legales se dividen en tres. ¿Ya? Leyes orgánicas, leyes ordinarias y leyes con normas con rango de ley, ¿ya? Comenzamos con las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas, digamos que en nuestra Constitución dice, ¿ya? En nuestra Constitución dice, todos los peruanos son libres de expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones en cualquier momento. Digamos que diga así una ley que está en nuestra Constitución. Una ley orgánica diría, si bien todos los peruanos tienen libertad de expresar sus sentimientos, sus emociones en cualquier momento, siempre y cuando no perjudique a otra persona en su misma libertad. ¿Qué es una ley orgánica entonces, profesor? La ley orgánica es mucho más específica a una norma o ley constitucional, ¿ya? Mucho más específica, ¿ya? Y también abarca a todos los peruanos, ¿ya? Una ley ordinaria es una ley en la cual no abarca a la mayoría de peruanos, sino abarca a ciertos sectores, ¿ya? Por ejemplo, la ley ordinaria sería decreto toque de queda digamos, a todo el Perú, de 6 a 5 de la mañana. Pero solamente a los pobladores de Trujillo o solamente a los pobladores del norte de 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Solamente a los del norte de 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana. ¿Qué está haciendo ahí el presidente? Una ley ordinaria. ¿Qué es la ley ordinaria? Que no abarque a todos los peruanos, sino abarque un cierto sector, nada más, ¿ya? Y normas con rango de ley, profesor, ¿cuáles son las normas con rango de ley? Las normas con rango de ley son normas en las cuales podrían convertirse en ley, Por ejemplo, una de estas, y que está en boga, es el decreto de urgencia, ¿ya? Las normas con rango de ley, unas normas con rango de ley se llama decreto de urgencia. El decreto de urgencia actualmente aplicado por el presidente es el estado de emergencia, ¿ya? Profesor, ¿cuándo se da el decreto de urgencia? ¿Cuándo el presidente puede declarar un decreto de urgencia? El presidente puede declarar un decreto de urgencia cuando el Perú está en riesgo de guerra, está digamos, en una crisis o está enfrentando un fenómeno geográfico o estamos viviendo, digamos, conflictos internos, ¿ya? Entonces, yo te voy a preguntar, a ustedes les voy a preguntar, actualmente, ¿qué crisis estamos viviendo nosotros? El crisis de una pandemia mundial. ¿Cómo se llama esa pandemia mundial? El coronavirus, o sea, el COVID-19. Por lo tanto, el Estado, enterado de este problema, dio un estado de emergencia, ¿ya? Decretó un decreto de urgencia, hizo un decreto de urgencia poniendo al Estado en estado de emergencia, ¿ya? En estado de emergencia. Eso son normas con rango de ley. Chicos, un decreto de urgencia es una norma con rango de ley. Profesor, después, primero tomemos el constitucional,
que todos los peruanos tenemos que respetar. Después vienen los legales, las normas legales que son, digamos, normas más específicas, más detalladas, y después vienen los reglamentos. ¿Qué son los reglamentos? Los reglamentos lo encontramos en los decretos supremos, ¿ya? Que lo puede hacer el presidente de la República, decretos de alcaldía, edictos municipales, etcétera, etcétera, ¿ya? Mira, los reglamentos son mucho más detallados por zonas, ¿ya? Son mucho más detallados por zonas. Por ejemplo, un decreto de alcaldía. Imaginemos que yo soy el alcalde de Tibita, te digo, ningún ambulante va a vender en la calle, ninguno, ¿ya? Porque estamos viviendo un estado de emergencia para enfrentar la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, yo, alcalde de Ativitate, voy a hacer que ningún poblador de Ativitate, ningún ambulante de Ativitate venda en las calles. Este es un decreto de alcaldía. Solamente va a regir para el distrito de Ativitate. Porque en el distrito de Los Olivos, la gente, los ambulantes siguen vendiendo en las calles. En La Victoria siguen vendiendo en las calles. Entonces, mi decreto, como yo, alcalde de Ativitate, solamente va a regir para mi municipalidad. Entonces, un reglamento solamente lo van a cumplir un cierto sector de la población, ¿ya? Un reglamento lo va a cumplir un cierto sector de la población. En cambio, una norma lo cumplen todos los peruanos, las normas legales también lo cumplen todos los peruanos, en cambio, el reglamento lo va a cumplir un cierto sector de la población, como un decreto de alcaldía. ¿Ya, chicos? Sigamos. Las resoluciones son normas que tienen por finalidad resolver casos particulares y concretos del ámbito de la administración gubernamental. Una resolución solamente son a ámbitos o sectores específicos, ¿ya? Por ejemplo, si estamos en el estado de emergencia, porque el presidente ha decretado estado de emergencia en el Perú por el coronavirus. Ahora, ¿qué hacemos con la educación? ¿Qué hacemos con el sector de educación? ¿Cómo abordamos el sector de educación? ¿Cómo hacemos que nuestros estudiantes vayan a los colegios? Pero no se puede ir a los colegios porque pueden ser contagiados por el coronavirus. Entonces, ¿qué planteamos? Clases virtuales. La educación a distancia, ¿ya? Entonces, el Ministerio de Educación va a brindar una resolución para cómo se va a llevar la educación en este estado de emergencia, ¿ya? Hoy día, si tú revisas en internet, la resolución de la educación en torno al momento del coronavirus, te vas a dar cuenta cómo está planteando el Estado para llevar las clases en estos momentos de pandemia de coronavirus, ¿ya? Entonces, eso sería una resolución educativa. Ahora, no solamente educativa, sino, ahora, ¿qué hacemos con los trabajadores? También hay una resolución para trabajadores. ¿Cómo hacemos con los agricultores? También hay una resolución de agricultores. Entonces, lo que te quiero decir, ¿qué es una resolución, profesor? Una resolución se da por sectores, ¿ya? Por sector educación, sector trabajo, sector agricultura, sector agronomía, y etcétera, etcétera. Las resoluciones se dan por sectores, ¿ya? Y por último, normas de interés particular. Las normas de interés particular son normas en las cuales se establecen entre dos personas o un pequeño grupo de personas. Por ejemplo, yo cuando he ido al colegio, a mí me hicieron firmar un contrato. Ese contrato va a valer para el que me contrató y para mí, nada más. Para las otras personas no le interesa bastante. Entonces, normas de interés particular solamente son para personas, para un pequeño grupo de personas o para dos personas como máximo, o perdón, como mínimo, ¿ya? Como dos personas como mínimo. Por ejemplo, un testamento. Yo, digamos, dejo mi testamento y solamente ese testamento le va a servir a 5 personas, nada más. Solamente ese testamento o esa norma solamente le va a servir para 5 personas, ¿ya? Las normas de interés particular son de pequeño alcance, ¿ya? Son de pequeño alcance, por eso es de baja jerarquía, como los contratos, los testamentos y entre otros. ¿Ya, chicos? Bueno, hasta acá la clase de hoy día. Hasta acá la clase de hoy día. Espero que haya sido digamos, para aclarar, digamos, este tema de la educación cívica y la...